Debieran estar viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, se Sí, ve. sí, hermano. Ya, gracias. Bueno, ya oramos. El título de esta presentación se denomina Los métodos que Dios usa para sanar. Y en esta oportunidad, eh, la idea es presentar los métodos que aparecen en la Biblia, en la Escritura. No sé si realmente los recopilé todos, probablemente no, pero por lo menos algunos que nos pueden orientar. Y creo que tener una mirada como un poco amplia de los distintos métodos que Dios ha usado para sanar nos puede ayudar, porque de esa manera podemos tratar de utilizarlos, ojalá todos, o tener un mayor espectro, dependiendo de la enfermedad. Bueno, hay un primer método por el cual Dios da salud, quita la enfermedad, dando sanidad, y está en Éxodo 23:25. Dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Fíjense acá, de qué modo Dios quita toda enfermedad. Dice: cuando le servimos. Entonces, un método curativo de Dios es servirle. Está en concordancia con ese versículo que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os vendrán por añadidura. Acá incluye la salud. Entonces, esa es una forma de curarnos, sirviendo a Dios. Hay personas que han prometido, cuando estaban en enfermedad, servirle, y Dios las ha sanado. Y seguramente hay muchas personas que le sirven y que tienen más salud que aquellos que no le sirven. Y de acuerdo a este versículo, si decidimos servir a Dios de una manera más completa, nuestra salud también debiera ser más restaurada. Otro método que Dios usa para sanar es su palabra. Acá en Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, lo señala. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No te aparten, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Así que acá Dios nos insta a estar atento a su palabra, a razonar con él, a meditarla, a guardarlas en medio del corazón. ¿Por qué? Porque son vida y son medicina. O sea, en la medida que más
atención pongamos a la palabra, que más oído pongamos, que más las guardemos, las atesoremos. Eso será medicina. La palabra de Dios es medicina, es curativa, es restauradora, sana el cuerpo y la mente. Y más aún considerando que alrededor del 90% de las enfermedades comienzan en la mente. Y la palabra de Dios actúa en la mente. Y la mente actúa en el cuerpo. Y la palabra de Dios también actúa en el cuerpo. Así que ese es otro método que usa Dios para curarnos. Guardar la palabra, estar atento a sus razones, meditar en ella. Una tercera forma bíblica que Dios nos muestra, que utiliza para restaurar nuestra salud, es clamando a Dios. Clamar es un tipo de oración más intensa, más profunda, tal vez más, creo que la palabra no es desesperada, porque siempre es racional, pero tal vez más angustiosa, con todo el corazón. Acá lo dice en Salmo 107, 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces, clamar a Dios, pedírselo con toda el alma, una oración intensa, de lo más profundo, Dios la usa para sanarnos. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. No todas las oraciones son oraciones de clamor. Estas son intensas, ¿cierto? Dios escucha las oraciones y estas con mayor razón. Bueno, creo que es ya una cuarta forma que Dios señala en las Escrituras que Él utiliza para recobrar la salud es la fe en Él. Aquí en Marcos, capítulo 10, versículos 51 y 52, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
La Escritura dice, pidan con fe, no dudando nada. Al que cree, todo le es posible. Y si alguien tiene falta de fe, pídasela a Dios, dice la Escritura. Se cuenta también la historia de un padre que había perdido un poco la fe porque los discípulos no habían podido curar a su hijo que estaba endemoniado. Y Jesús le dijo que si creía, todo era posible. Y el padre le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe es una decisión por parte nuestra. Y el resto lo hace Dios, nos da la fe. Cuando, cuando seguimos, ¿cierto? Eh, Cuando decidimos y la queremos, ¿cierto? Y decidimos tenerla. Hacemos lo que es de nuestra parte. Y esa fe le permitió a este ciego recuperar la vista, porque a través de la fe Dios actúa. Y nosotros si pedimos con fe, estamos en el camino para que Dios actúe y nos sane. Tu fe te ha salvado. En algunas versiones dice, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Algo que la medicina aún no puede hacer en la mayoría de los casos. La fe abre el camino. Bueno, también en el Nuevo Testamento, en la epístola de Santiago, en el capítulo 5 versículos 14 y 15, aparece esta cita que es bastante conocida, seguramente, y dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado le será perdonado, se le perdonará. Entonces, uno ya puede ir viendo que hay distintas formas que Dios usa para sanar, sirviéndolo a través de su palabra, clamando a Él, pidiendo con fe. Y acá dice también llamando a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, ¿cierto? Son dirigentes de la iglesia que debieran cumplir los requisitos que aparecen en la escritura. Y muchas veces Dios usa, o tal vez cuando se trata de los hombres, Dios también usa hombres imperfectos, pero que cumplen, pero cuando se cumple lo que Dios pide, Dios actúa. En este caso,
la oración de fe, después de ungir a la persona con aceite, a través de los ancianos, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Bueno, hay muchos relatos en la Escritura de sanidad, pero acá el que está en Juan, el capítulo 9, versículos 1 al 8, nos muestra cómo Jesús empleó el barro o lodo en el caso de un ciego. El versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, acá quise colocar más completa esta historia porque me parece muy esperanzador lo que dice en el versículo 3, cuando Jesús responde: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando hay una enfermedad o una invalidez como esta, es porque Dios tiene un propósito. Está abierto, se escucha todo. Entonces, Si hay un micrófono abierto, Dios tiene un propósito. Y el propósito es que sus obras se manifiesten, en este caso en el ciego, que sus obras se manifiesten debido a ese menoscabo, a esa enfermedad, a esa dificultad. Quizás si pudiéramos ver la mente de Dios, quizás cuántas cosas Dios tiene pensado a través de las cosas y problemas que nos suceden y que a lo mejor nosotros no, por no verlo o por nuestra falta de fe, no llegamos al objetivo de Dios. Pero acá Dios en la ceguera tenía un objetivo. Dios a lo mejor en un cáncer tiene un objetivo. Dios a lo mejor en una diabetes o en un accidente. ¿Cuál era acá el objetivo? Y yo creo que en muchos casos lo es así: que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero para eso, ¿qué sucedió acá? Este ciego se encontró con Jesús. Tenemos que encontrarnos con Jesús. Y además, este ciego hizo lo que Jesús le dijo. Le dijo: Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y el ciego no lo cuestionó. El ciego podía haber pensado: bueno, ¿y cómo a otras personas las sanaste
inmediatamente. Y yo que soy ciego, que me cuesta ver, que me puedo tropezar, tengo que recorrer un camino, ir al estanque y, y lavarme. Lo hizo, no lo cuestionó. Y el ciego fue al estanque de Siloé, se lavó y regresó viendo. Entonces, si Dios tiene estrategias para sanarnos, nosotros tenemos que hacerlas. Hay que ponerlas en práctica. Hay que obedecer a lo que Dios dice. Si Dios dice que hay que clamar, clamemos. Si hay que servirlo, sirvámosle. Si su palabra es curativa, compenetrémonos en su palabra, guardémosla, atesorémosla, obedezcámosla. Si hay que llamar a los ancianos, llamémoslo. Si hay que ponerse barro, coloquémonos barro. Acá Jesús lo podía haber sanado sin el barro. ¿Pero por qué le colocó barro? ¿Y por qué eso quedó escrito? Sin duda que desde el momento en que el ciego llegó al estanque, luego se lavó, probablemente mm, no creo que hayan pasado mucho tiempo. Pero Dios usa y el poder de Dios lo sanó. Eso lo dice incluso el deseo de toda la gente. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Pero Dios usó esa forma. El que sana es Dios, pero Dios tiene sus métodos y tenemos que cumplirlos. ¿Qué es lo que hizo el ciego? Fue. O sea, lo que Dios le dijo lo hizo y regresó viendo. Bueno, Dios nos ha dejado este ejemplo porque Él usa la naturaleza para restaurar la salud. Y sabemos que el barro, Dios lo sigue usando a través de cataplasmas, por ejemplo, para curar. También existe un método que es embararse entero. A veces uno lo ve así en forma esporádica, por ejemplo, en las termas, que se llaman, ¿cierto? En algunas termas, eh, lugares donde normalmente fluye agua caliente natural y ahí aprovechan de hacer baños de barro. Pero ese baño de barro podría hacerse en un lugar que no sea las termas. Uno se puede embarrar entero usando barro que no esté contaminado y, y por supuesto que orando a Dios y eso, aún Dios usa eso para restaurar nuestra salud. El barro además tiene minerales. Hay gente que se entierra en barro. He escuchado testimonios de gente que se entierra en barro y que su salud ha sido restaurada. Bueno. Otro método, bueno, hay algunos que se traslapan, ¿cierto? Y que están, que tal vez ya se han dado a entender en los pasajes que hemos leído, pero para hacerlo más explícito, quisiera también leer Juan 5, del versículo 5 al 9. Dice, había allí un hombre que tenía
38 años, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Tal vez sea algo elemental, pero la mente del ser humano a veces no hace lo elemental. Acá Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea, algo que para que Dios actúe, tenemos que nosotros tener la voluntad de que Él lo haga. O sea, Dios no va a actuar en contra de nuestra voluntad. Eh, nues- la mente del ser humano es tan, puede deteriorarse tanto que alguien puede no desear sanarse. Una persona que va a Jesús a pedir salud tiene que querer sanarse. Y cuando uno elige sanarse, ahí Dios puede actuar. Aquí que dijo el enfermo, dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Por qué? Porque se creía que el primero que descendía al estanque era sano. Así que en otras palabras le estaba diciendo, sí, yo por eso estoy acá, porque quiero ser el primero, ojalá en algún momento, pero no puedo, porque estoy postrado, en ser llevado al agua cuando ésta se agita y ser sano. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y resulta que él lleva 38 años enfermo, probablemente 38 años sin poder andar, pero era la oportunidad de su vida, ¿cierto? ¿Qué sacaba él con empezar a cuestionar eso? Yo no puedo, si no puedo caminar, si por eso estoy acá, ¿cómo me dices que ande? ¿Cómo voy a tomar mi camilla si ni siquiera mis piernas me levantan de esta situación, de estar aquí echado? No puedo, dependo de otras personas. Pero acá nos da un ejemplo, este paralítico, ¿cierto? Esta persona postrada. Él creyó en lo humanamente imposible, porque lo decía Dios. No se cuestionó porque eso no sirve para nada. Sencillamente hizo lo que Jesús pidió y su cuerpo respondió por el poder de Dios a este pedido. Y se levantó y tomó su camilla y caminó. Y se sanó. Dios lo sanó. ¿Por qué? Porque él quiso y porque no dudó. Hizo lo que estaba a su alcance hacer. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Y era sábado aquel día. Y la gente vio algo que era para todos evidente, que una persona que estaba en una condición miserable ahora había sido sanada. Bueno, y este
es el último método que encontré. Como les digo, puede que haya más. No hice una búsqueda muy exhaustiva, pero por lo menos nos da una panorámica. Y este último método que presento, eh, bueno, todos estos métodos después se pueden ampliar. En realidad mi idea inicial era hablar de este método cuando quería, empecé a pensar en el tema para hoy. Así que tal vez después se pueda ampliar. Y es el uso que Dios hace de las plantas, de los vegetales, de las hierbas medicinales, de las frutas, de las hortalizas, ¿cierto? De las semillas, etcétera, para curar. El ejemplo aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, me parece. No lo puse. Ya. Eh, bueno, dice, en aquellos días, aquí se refiere al rey Ezequías. Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice Jehová, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová, diciendo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra de Jehová diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sanaré, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por causa de mí mismo y por causa de David, mi siervo. Y dijo Isaías, toma una masa de higos, y la tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Y Ezequías dijo a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Bueno, acá vemos cómo Dios, pudiendo sanar a Ezequías en forma instantánea, tal vez en su misma oración, no lo hace así. Primero que todo, le revela la forma en que Ezequías debía proceder, se la revela a un profeta, a Isaías. Al profeta le mostró la estrategia que él iba a usar. También eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿cierto? Dios nos revela también sus métodos a través de el espíritu de profecía. Y en segundo lugar, ¿qué le dijo a Isaías? Le dijo que tomara una masa de higos, o sea, el fruto, el higo, hacer una masa y se la pusieron en la úlcera. O sea, la úlcera es una herida abierta. O sea, hicieron una cataplasma, eh, se podría decir, de higos, y eso lo colocaron sobre esa
herida, y era una herida mortal. Dice en el versículo 1, cayó enfermo de muerte. Y incluso Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir y no vivirás. Y al poner esa cataplasma de higo, se sanó. Y Dios le dio 15 años más. Bueno, este es un ejemplo también de profecía condicional, ¿se fijan? Dios mismo dijo, no vivirás. Pero las circunstancias, en este caso la oración, postergó esa profecía de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová. Entonces aquí vemos otro componente, no solamente en la cataplasma de higos, sino que la oración. Entonces, cuando utilicemos estos métodos que Dios usa, como el barro, como las plantas, también tiene que ir acompañado de oración. Y acá, en el caso de Ezequías, Ezequías incluso lloró con gran llanto. O sea, una oración tipo clamor, como veíamos al inicio de esta presentación. Y fíjense que eh, hay un micrófono abierto ahí, por favor. Hermana Laurita Grandón, gracias. Fíjense que después de que le pusieron, se le colocó la cataplasma, no tenía seguridad de que estaba sano, Ezequías. Y preguntó, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? No, perdón, esto fue antes de que se la colocaran. Pero, ¿qué señal tendré de que Dios me sanará y de que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Em, Así que, claro, ¿por qué? Porque estas, estos métodos que Dios ocupa a veces no son rápidos. No era esta una sanación instantánea. Tampoco muchas veces cuando Dios ocupa estos métodos naturales, el resultado es instantáneo. Pero Dios por algo lo hace de esa manera. Tal vez ahí, eh, en la medida que perseveramos, se profundiza nuestra voluntad. Como dice Santiago, ¿no veis que vuestra fe se perfeccionó por las obras? Porque se profundiza la decisión, la elección. Eso está detrás. Hay que mantener la fe, la confianza en Dios. Y finalmente dice acá, la pusieron sobre la úlcera y sanó. Dios usa todavía esos métodos para que logremos la sanidad. Bueno, y lo último, uno puede preguntarse, ¿de qué cosas Dios me puede sanar? ¿Hay algún tipo de enfermedades que Él prefiera sanarnos y otras que a lo mejor no? Pero acá en el Salmo 103, versículo 1 al 3 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades. Amén. El que sana todas tus dolencias. O sea, Dios nos puede sanar de todas nuestras dolencias. Al que era, el que estaba postrado 78 años, Dios lo puede hacer caminar. Al que llevaba ciego toda una vida, Dios le puede restaurar la vista. Al que tiene una úlcera mortal,
Dios lo sana, porque Él sana todas las dolencias. Bueno, vamos a orar para terminar esta parte. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por que nos da esperanza no solamente para una vida venidera, sino que también de ser restaurados, de recuperar nuestra salud, nuestras facultades, aunque en muchos casos hemos sido nosotros mismos los culpables de que se deterioren. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a usar la oración. Ayúdanos, Padre, a servirte, a usar todas estas estrategias, Señor, estos métodos que tú tienes para sanarnos, los métodos naturales, el barro, Señor, las plantas, que podamos, Señor, pedir, Señor, que vengan los ancianos cuando tengamos la posibilidad, que, Señor, podamos elegir ser sanos y tener fe, creer en ti, no dudar. Señor, también te pedimos que nos sanes. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, si alguien quisiera dar alguna opinión, comentario. Waldo, Sí, buenos días, ¿me buenos escuchas? días, Raúl. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Muy bueno el tema, bastante claro. Quizás en un momento a mí se me fue la señal, a lo mejor ya lo dijiste, pero igual como para complementar lo que tú hablaste, que está bastante claro, y doy gracias al Señor por su inmenso amor y su interés que tiene de sanarnos. Hay otra forma que uno también puede colaborar fuera de todo lo que escuché, Ujú, de las cataplasmas, del agua, de la oración, de los ancianos y todo eso, que es a través de la Reforma Pro Salud. Voy a ujú, leer dos textos de la Sierva del Señor. ujú. A lo mejor está implícito lo que tú dijiste, pero igual no está de más complementarlo. Por supuesto que no. Dice, lo voy a copiar en el chat, pero ahora lo voy a leer porque si no me voy a confundir entero. Dice, si después, esto está Consejo del Régimen Alimenticio, página 28, si después de habérsele dado tanta luz al pueblo de Dios, continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma pro salud, Ujú, o sea, si sigo comiendo azúcar, carne, harina refinada y todo lo que el Señor me dice que no, y no salgo a caminar, no sigo viviendo en la ciudad con el aire contaminado, el agua con cloro, no salgo a la naturaleza. Bueno, no, todos los remedios naturales, lo que incluye la reforma pro salud. Si después de haber dado tanta luz el pueblo continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo su apetito en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de su falta a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Les advirtió, dice, en dolor seréis sepultados. Consejo del régimen alimenticio, página 28. Y la otra cita dice, también el Consejo del régimen alimenticio, página 151, dice, Dios exige a su pueblo. Mira, exige, no mm, sé si te llama la atención, cuando exige, no, no es que por favor, si lo puede hacer, sería bueno, no, exige. Dios exige a su pueblo que su pueblo progrese constantemente. Debemos aprender que la satisfacción de nuestros apetitos es el mayor obstáculo que se oponga a nuestro progreso intelectual y a la santificación del alma.
No obstante, todos los que profesamos en lo que concierne a la reforma pro salud, algunos de entre nosotros se alimentan mal. El halago de los, el halago de los apetitos es la causa principal de la debilidad física y mental, del agotamiento y de las muertes prematuras. Toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos. Repito la última frase. Toda persona que busca la pureza de la mente debe recordar que en Cristo hay un poder capaz de dominar los apetitos. Consejo del régimen alimenticio, página 151. Y dentro de eso creo, Waldo, que a lo mejor, yo creo que ya lo dijiste, pero igual no está de más repetir, creo que, mm, a ver, leo la última cita, dice, la indiferencia con la cual han sido Raúl, tratados los libros, ¿sí? igual si tienes algún lugar donde tengas un poquito mejor de señal, sería mejor porque yo te dije que se escuchaba muy bien, pero en realidad no lo escuché bien. Se entiende, pero si te ubicas, si tuvieras un lugar con mejor señal, se entendería todavía más clarito. Está muy A buena ver, ahí ¿me escucha ahora mejor o no? igual se escucha como un poquito así como un poquito metálico, pero se entiende. Sí, pero si tienes un lugar mejor, mejor todavía. Estoy en el lugar mejor. Ya, bueno, no, sí, sí, Bueno, sí se entiende. Dale nomás, voy, Raúl. Era por no, si acaso. no hay voy a copiar las tres citas y ahí si alguien nos quiere comentar o tú mismo, eso, no hay problema, ¿ya? Léela nomás. La Léela. tercera, Ujú, la tercera cita también está en el Consejo del Régimen Alimenticio, página 85, dice, la indiferencia con la cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos es una ofensa hacia Dios. ujú. Y yo creo que yo soy uno de ellos, de los que por muchos años, después de ser bautizado, no había leído los consejos del régimen alimenticio, más que nada mal influenciado por algunos predicadores que dicen que no, la salud, la reforma por salud no tiene nada que ver con la salvación, son consejos, no para que vivan más. Entonces uno se motivaba y decía, bueno, sigamos como estamos. Bueno, la indiferencia con la cual han sido tratados los libros de salud por parte de muchos, eso es una ofensa hacia Dios. El separar la obra que se hace en favor de la salud del gran cuerpo de la causa no está en la orden de Dios. La verdad presente tiene que ver con la obra de la reforma pro salud, tan ciertamente como los otros rasgos de la obra evangélica. Ninguna rama cuando se la separa de los demás puede ser un todo perfecto. Consejo del régimen alimenticio, página 85. Bueno, yo creo, Waldo, de que ahí tenemos una deuda con el Señor y muchas veces le estamos pidiendo de que nos sane y, y puede que use las cataplasmas, el carbón, el agua, la oración, puede que haya venido los ancianos a orar y muchos otros métodos, pero estoy fallando en mi alimentación y no estoy respetando la reforma de salud completa y me incluyo. Eso es, gracias, bendiciones. Gracias, Raúl. Sin duda que en la medida que tenemos más luz, más tenemos que actuar, ¿m? Conforme a esa luz, porque el que no sabe no puede desobedecer lo que no sabe, pero el que tiene a su alcance estos libros de salud benditos, como son el libro Consejos sobre régimen alimenticio, los invito a todos a tenerlo y leerlo. Consejos sobre salud. eh, bueno, hay otros compilados, por ejemplo, el Manual Médico Misionero, que está en PDF. Todo esto está disponible en Internet. Y otros más que se me debe haber alguno, hay uno que tiene que ver con la obra médico misionera. Eh, claro, entre más luz tengamos, más bendición, pero también más compromiso para no desobedecer. Y qué importante lo que mencionabas, Raúl, de la importancia del régimen alimenticio, de alimentarse, como algo fundamental, esencial en, en nuestra salud física, mental y espiritual. Eh, Qué relevante es
la salud y la alimentación dentro de la salud en nuestra capacidad espiritual, por así decirlo. Eh, bueno, el otro día yo comentaba, pero tal vez no esté de más repetirlo, no sé si fue acá, eh, la importancia de tener una buena sangre es lo que muchas veces se indica en esos libros y, y cómo de repente uno puede verlo eso, cómo está relacionada la buena sangre con la alimentación cuando, por ejemplo, uno come beterraga. Cuando uno come beterraga, y así con todo alimento, pero la beterraga nos da como un indicador, porque tiene ese color tan fuerte, ese pigmento. Entonces uno come beterraga, la beterraga se digiere en el sistema digestivo, entra como muchos nutrientes y muchas cosas de las que comemos hacia el torrente sanguíneo a través del intestino delgado, por esos pelillos que tiene absorbente, y entra a la sangre. Y en la sangre, todo lo que entró, ¿cierto? Y que era de la comida, ahora empieza a circular por todo nuestro cuerpo, incluyendo la mente, el cerebro, a cada nervio, ¿cierto? A cada músculo, a cada órgano. Y después esa sangre tiene que ir siendo limpiada y ahí es donde los riñones sacan las sustancias tóxicas o que no sirven y, y se excretan por la orina. Y ahí sale, ¿no es cierto?, ese pigmento de la beterraga. O sea que parte de la beterraga entró a nuestra sangre y luego se evacuó. Así también, si nos alimentamos de cosas tóxicas, van a entrar a nuestra sangre, van a bañar todos nuestros órganos, hasta los más delicados, hasta la mente, que es la que Dios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda la mente, porque de él mana la vida, que hasta los nervios, ¿cierto? Que es la forma en que Dios se comunica con nosotros, depende de la alimentación. Así que esa cita me parece muy trascendente. Muchas gracias, Raúl. Y la primera también. ¿Alguien más quisiera dar alguna... Waldo, Sí, Raúl. mira, pero está correcto lo que tú dices, pero lo que en las citas que yo copié en el chat, no Ujú. sé si aparecen, eh, yo puedo estar orando, Sí. puedo estar pidiéndole al pastor o los ancianos que oren por mí, puedo pedir en este grupo que oren por mí o por otra persona, Ujú. puedo hacer una cadena de oración, eh, pero hemos leído que si yo no estoy respetando en forma consciente, porque si no lo sé, claro, si alguien que está recién bautizado o alguien que no es adventista no lo sabe. Pero si yo llevo años en la iglesia y he sido negligente y no estoy respetando la reforma pro salud o no la quiero conocer o no la quiero vivir porque es más fácil complacer mi apetito que a veces está depravado, eh, la cita dice que el Señor no va a escuchar esa oración. O sea, es más fuerte. Yo puedo estar orando, pero si yo no le explico a esa persona o esa persona no entiende que puedo ser yo mismo, de que para que mi oración sea escuchada y para que tenga efecto, yo debo estar respetando las leyes de la salud. O sea, hay un compromiso mayor de parte mía, no es solo que ponerme cataplasma, que es necesario, carbón, el agua, hidroterapia, llamar a los ancianos. No es solo eso, sino que además yo debo, para que el Señor obre el milagro, debo estar siendo consecuente con la luz de la reforma pro salud. Entonces, porque dice claramente que el Señor no va a escuchar la oración mía si yo consciente estoy desobedeciendo. Eso. A mí me llamó la atención eso y me impresionó y es un llamado a atención para mí de todas maneras y no sé si para ustedes, pero es muy importante. Eso es. Gracias, chao. Así es, Raúl. Así es. O sea, si uno pretende ser sano de la diabetes, pero consumo todo lo que no hay que consumir cuando uno tiene diabetes, en realidad uno lo que está diciendo es que no quiero ser sano, es que prefiero la enfermedad o la complacencia, aunque tenga la enfermedad.
Pero lo que sí yo creo, Raúl, es que si la persona, claro, esa cita es categórica. Si uno está incumpliendo las leyes de la salud, Dios a uno no lo puede restaurar, a menos de que se arrepienta, ¿cierto? Porque si la persona se arrepiente, eso ya es un cambio. Ahí la persona ya a lo mejor desobedeció la voz de Dios durante años, a lo mejor durante una vida entera, pero ahora sí quiere obedecerla, sí quiere seguir los consejos. Sí se dio cuenta de que la transgresión no trae nada bueno. Eh, y Dios sí acepta, ¿no es cierto?, al arrepentido. Esa es lo único que podría tal vez complementar también para tener esperanza. Eh, bueno, el arrepentimiento incluye el confesar pecados, como aquí también nos dice nuestra hermana Patricia en un comentario. Al usar el barro es fiable y restaurador, pero deben confesar primero sus pecados. Dice, vi a un hombre que el callar sus pecados se burló de Dios y vio al enemigo y murió, algo que no era de muerte. Oh, tremendo. Bueno, podría a lo mejor comentarlo si es que quisiera, hermana Patricia. A ver, puede pedirle la palabra y hablarlo. Me parece interesante. Eh, bueno, estos temas normalmente se graban y después se suben a Hermano, grupos de WhatsApp. Sí, hermano Víctor, adelante. buenos días. Buenos días. El Señor los bendiga. Estaba escuchando atentamente y, claro, ya había escuchado, claro, lo que el hermano recién comentó. Se escucha un Es poquitito interesante y, como, hermano Víctor, se escucha un poquitito como así como si estuviera lejos del micrófono o algo. No sé si lo podrá mejorar. a ver, ya espérense un poquito, ¿eh? ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha Ahora bien sí, ahora? ahora se escucha clarito, sí. Ya, perfecto. Lo que pasa es que es interesante lo que aportó el hermano eh, sobre las leyes de la salud que había que respetarlas. Y para poder ser sanado. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque me imagino que son los 8 remedios naturales, ¿cierto? Las leyes de la salud. Eh, Dentro de eso, Más que eso, más que de eso. los 8, es más que eso. Claro, porque en el fondo los remedios son remedios, pero también hay leyes que son para prevenir. O sea, no para enfermar, sino para prevenir. Pero la idea se entiende, hermano. Ya, porque yo me estaba preguntando relacionado, por ejemplo, claro, ¿qué pasa con las personas que vivimos aún en la ciudad? Sabemos que tenemos que salir al campo, estamos en ese plan, estamos en todo eso trabajándolo, aún no hemos salido, en la cual aquí en la ciudad tomamos aire impuro, el agua